Cuento de hadas, autor Stephen King. Capítulo 19. El problema con los perros, el pedestal, el cementerio, la puerta exterior. 1. El problema con los perros, en el supuesto de que no les pegues, claro, es que confían en ti. Tú les proporcionas alimento y cobijo. Eres el que puede rescatar el mono chillón de debajo del sofá con una de tus hábiles garras de 5 dedos. También eres el que les da amor. El problema con esa clase de confianza incondicional es que conlleva un alto grado de responsabilidad. En general, está bien que así sea. En la situación en que nos hallábamos, la cosa era muy distinta. Era evidente que Radar se lo estaba pasando en grande, prácticamente brincada junto a mí. ¿Y por qué no? Ya no era la pastora alemana anciana y medio ciega con la que había tenido que cargar, primero en la carretilla de Dora y después en la cesta del enorme triciclo de Claudia. Volvía a ser joven, volvía a ser fuerte. Incluso había tenido la oportunidad de desgarrarle los fondillos del pantalón a un enano viejo y vil. Se sentía a gusto en su cuerpo y también en su espíritu. Estaba con el humano que le proporcionaba alimento, cobijo y amor. En su mundo, todo era la repanocha. Yo, en cambio, a duras penas sobrellevaba el pánico. Si alguna vez os habéis perdido en una gran ciudad, sabréis de qué hablo. Solo que allí no había ningún amable desconocido al que pedir indicaciones y la propia ciudad se había vuelto en mi contra. Una calle llevaba a otra, pero cada nueva calle no llevaba más que a salidas cortadas, donde las gárgolas me miraban con malas intenciones desde grandes edificios de paredes ciegas, que cada vez que me volvía para comprobar si Peterkin nos seguía con sigilo, habría jurado que antes no estaban allí. La lluvia se redujo a una llovizna, pero a menudo el palacio quedaba oculto por edificios que parecían crecer en cuanto apartaba la mirada. Y había algo peor. Cuando conseguía atisbar el palacio, tenía la impresión de que siempre estaba en un sitio distinto al que preveía, como si también él se moviera. Podría haber sido una ilusión óptica originada por el miedo, eso me repetía una y otra vez, pero no acababa de creérmelo. La tarde avanzaba y cada giro erróneo me recordaba que se acercaba el anochecer. El hecho era claro y manifiesto. Gracias a Peterkin me había desorientado por completo. Casi esperaba ir a dar a una casa de caramelo donde una bruja nos invitara a entrar a mí y a mi perra, yo Hansel, ella Gretel. Entretanto, Radar continuaba trotando al ritmo del triciclo, mirándome con su sonrisa canina que casi proclamaba: «¿A que nos la estamos pasando bien?» Seguimos adelante. Y seguimos. Cada tanto yo alcanzaba a ver claramente el cielo ante mí y me ponía en pie sobre los pedales del triciclo en un esfuerzo por avistar la muralla de la ciudad, que tenía que ser el elemento más grande del paisaje, a excepción de los 3 chapiteles del palacio. No la veía. Y esos chapiteles quedaban ahora a mi derecha, lo cual parecía imposible. Lógicamente, si hubiese cruzado por delante del palacio, habría atravesado la calle de los Gallien, y eso no había ocurrido. Me entraron ganas de gritar. Me entraron ganas de hacerme un ovillo con las manos en torno a la cabeza. Quería buscar a un policía, que era lo que, según mi madre, debían hacer los niños si se perdían. Y durante todo ese tiempo, Radar me sonreía. ¿No es una pasada? ¿No es sencillamente requete guay? Estamos en apuros, chica. Seguí pedaleando. Ya no había en el cielo una sola franja azul y, por supuesto, ni el menor asomo de sol por el que guiarme. Solo edificios hacinados, algunos derruidos, otros simplemente vacíos, todos de algún modo hambrientos. El único sonido eran aquellos susurros leves y monótonos. De haber sido continuos, tal vez me habría acostumbrado, pero no lo eran.
Llegaban a ráfagas como si pasáramos por delante de parroquias de feligreses muertos invisibles. Aquella espantosa tarde me resulta imposible transmitir lo espantosa que fue. Pareció prolongarse eternamente, pero al final empecé a percibir el primer asomo del anochecer. Creo que lloré un poco, aunque no lo recuerdo bien. Si fue así, posiblemente fue tanto por Radar como por mí. La había llevado hasta allí y había logrado mi objetivo, pero al final no serviría de nada por aquel maldito enano. Ojalá Radar le hubiese desgarrado la garganta en lugar de los fondillos del pantalón. Lo peor era la confianza que veía en Radar cada vez que me miraba. «Has confiado en un tonto», pensé. «Qué mala suerte la tuya, cariño». 2. Llegamos a un parque lleno de maleza, delimitado en 3 de los lados por edificios grises con balcones vacíos. Me parecieron una mezcla entre los bloques de apartamentos caros de la Costa Dorada de Chicago y los módulos de una cárcel. En el centro, sobre un pedestal muy alto, se alzaba una estatua gigantesca. En apariencia eran un hombre y una mujer que flanqueaban una mariposa enorme, pero como casi todas las otras obras de arte que había visto en Lilimar, por no hablar de la pobre sirena asesinada, estaba prácticamente destruida. La cabeza y un ala de la mariposa habían quedado pulverizadas. Conservaba la otra ala. Y basándome en su forma, había desaparecido todo el color, si es que en algún momento lo hubo. Tuve la seguridad de que era una monarca. El hombre y la mujer quizá fueran antaño un rey y una reina, pero era imposible saberlo, porque los dos habían desaparecido de rodillas para arriba. Mientras observaba aquel retablo destrozado, sonaron 3 campanadas por toda la ciudad embrujada, espaciadas y solemnes. «No es necesario que cruces la puerta antes de las 3 campanadas», había dicho Claudia. «Pero debes estar fuera de Lilimar poco después, antes de que oscurezca». Pronto oscurecería. Volví a pedalear, consciente de que sería inútil, consciente de que estaba atrapado en la telaraña que Peterkin había llamado Lily, preguntándome qué nuevos horrores nos traerían los soldados de la noche cuando fueran a por nosotros. Y de pronto me detuve, asaltado por una repentina idea que era delirante y del todo razonable a un tiempo. Di media vuelta y regresé al parque. Me dispuse a desmontar del triciclo. Calculé la altura del pedestal en el que se alzaba el retablo destrozado y cambié de idea. Pedaleando, me adentré entre la hierba alta, esperando que no hubiera ninguna de aquellas horribles flores amarillas que me quemaban. Esperé asimismo que el triciclo no se atascara porque la tierra estaba blanda después de tanta lluvia. Me esforcé y seguí pedaleando. Radar permaneció junto a mí, no caminando ni corriendo, sino saltando. Incluso en aquellas circunstancias era un espectáculo maravilloso. Agua estancada rodeaba el retablo escultórico. Me detuve en el charco, colgué la mochila del manillar, me puse de pie sobre el sillín del triciclo y estiré los brazos. De puntillas, apenas llegaba con los dedos al arenoso borde del pedestal. Dando gracias a Dios por mantenerme aún en buena forma, hice una dominada, apoyé primero un antebrazo y luego el otro en la superficie salpicada de esquirlas de piedra y a continuación me encaramé como pude. Hubo un momento complicado en que pensé que iba a caer de espaldas, precipitándome sobre el triciclo y probablemente rompiéndome algo, pero con un impulso final logré aferrarme al pie de piedra de la mujer. Me hice un par de buenos arañazos en el abdomen al arrastrarme por los cascotes para acabar de subirme, pero nada grave. Radar me miraba y ladraba. Le dije que callara y obedeció, pero seguía meneando la cola. ¿No es maravilloso este chico? Fijaos a qué altura está. Me erguí y me agarré al ala restante de la mariposa. Tal vez conservara un poco de magia, de la buena, porque sentí que parte de mi miedo remitía.
Sujeto a ella primero con una mano y después con la otra, realicé un lento giro de 360 grados. Vi que los 3 chapiteles del palacio se recortaban contra el cielo, cada vez más oscuro, y en ese momento se hallaban aproximadamente donde me decía que debían estar, lo que me quedaba del sentido de la orientación. No vi la muralla y en realidad tampoco esperaba verla. El pedestal donde me hallaba era alto, pero había muchos edificios de por medio. Intencionadamente no me cabía duda. «Espera, radar», dije. «No tardo». Confiaba en que fuera así. Me agaché y tomé un trozo de piedra afilado y lo sostuve en la mano sin apretar. El tiempo pasaba. Conté hasta 500 de 10 en 10, luego de 5 en 5, luego perdí la cuenta. Me preocupaba mucho la creciente oscuridad, casi sentía cómo se escapaba la luz del día, como sangre de una herida grave. Al final, cuando empezaba a creer que me había subido allí para nada, vi que surgía una mancha oscura en lo que había decidido llamar el sur. Venía hacia mí. Las monarcas regresaban a pasar la noche. Estiré el brazo, apuntándolo como un rifle hacia las mariposas que se aproximaban. Perdí de vista la nube cuando volví a arrodillarme, pero mantuve el brazo recto. Utilicé el filo de la piedra que había agarrado para realizar una marca en el costado del pedestal. A continuación, orienté la mano extendida hacia una brecha entre 2 edificios situados al otro lado del parque. Era un comienzo, en el supuesto de que la brecha no desapareciera, claro. Giré sobre las rodillas y deslicé las piernas por el borde. Mi intención era sujetarme hasta quedar suspendido del costado del pedestal, pero me resbalaron las manos y caí. Radar dejó escapar un único ladrido de alarma. Sabía que al aterrizar debía flexionar las rodillas y rodar. La tierra estaba blanda a causa de la lluvia, lo cual era bueno. Quedé cubierto de barro y agua de la cabeza a los pies, lo cual no fue bueno. Me levanté y estuve a punto de caerme sobre la ansiosa perra. Me limpié la cara y busqué la marca. Apunté la mano hacia ella y vi con alivio que la brecha entre los edificios seguía allí. Los edificios de madera, no de piedra, se erigían en diagonal al otro lado del parque. Vi agua estancada en algunos sitios y supe que el triciclo se quedaría atascado si intentaba pasar con él por allí. Tendría que ofrecerle una disculpa a Claudia por dejarlo, pero ya me preocuparía de eso cuando la viera, si llegaba a verla. «Vamos, chica». Me eché la mochila a los hombros y apreté a correr. 3. Chapoteamos por los amplios charcos de agua estancada. Algunos eran poco profundos, pero en algunos sitios el agua me llegaba casi hasta las rodillas y notaba que el barro intentaba succionarme las zapatillas. Radar me seguía el ritmo con facilidad, con la lengua oscilante y los ojos llenos de vida. Tenía el pelo húmedo y pegoteado al cuerpo, nuevamente musculoso, pero no parecía importarle. Estábamos en plena aventura. Los edificios parecían almacenes. Los alcanzamos y nos detuvimos el tiempo suficiente para situarnos de nuevo y atarme el cordón de una de las zapatillas empapadas. Volví a mirar en dirección al pedestal. Ya no distinguía la marca. El retablo destruido quedaba como mínimo a 100 metros por detrás de nosotros, pero sabía dónde estaba. Señalé con los 2 brazos atrás y adelante. A continuación, eché a correr entre los edificios con Radar al lado. Eran almacenes, no cabía duda. Percibía vestigios del antiguo olor del pescado que habían guardado allí en otra época. La mochila botaba y rebotaba. Salimos a una estrecha calleja entre más almacenes. Daba la impresión de que en todos hubieran entrado por la fuerza mucho tiempo atrás, probablemente para saquearlos. Los 2 que teníamos justo enfrente estaban tan juntos que era imposible pasar entre ellos, así que me desvié a la derecha
Encontré un callejón y corrí por él. Fue a dar a un jardín invadido por la mala hierba. Torcí rápidamente a la izquierda, de vuelta esperaba a mi anterior línea recta y seguí corriendo. Intenté convencerme de que aún no era el crepúsculo. Todavía no, pero sí lo era, claro que lo era. Una y otra vez tuve que rodear edificios que no salían al paso y una y otra vez traté de recuperar la trayectoria recta hacia donde había visto las mariposas. Yo no estaba seguro de si iba o no por el camino correcto, pero debía intentarlo. No me quedaba otra opción. Pasamos entre dos grandes casas de piedra por un espacio tan estrecho que me vi obligado a avanzar de lado. Radar no tuvo ese problema. Salí y a la derecha, por un sendero entre lo que en su día tal vez fueran un magnífico museo y un invernadero de cristal, vi la muralla de la ciudad. Se alzaba por encima de los edificios del lado opuesto de la calle. La parte superior se perdía de vista entre unas nubes muy bajas en la creciente penumbra. ¡Radar! ¡Vamos! Esa penumbra impedía saber si había oscurecido realmente o no, pero mucho me temía que sí. Corrimos por la calle a la que habíamos salido. No era la calle correcta, pero estaba cerca de la calle de los Gallien. Estaba seguro. Más adelante, al otro lado de la calle, los edificios daban paso a un cementerio. Contenía numerosas lápidas ladeadas, placas conmemorativas y varias construcciones que debían de ser criptas. Era el último lugar en el que deseaba aventurarme después de que anocheciera, pero si no me equivocaba, por favor, Dios mío, que sea por aquí, supliqué. Ese era el camino que debíamos tomar. Crucé corriendo la alta verja de hierro entreabierta, pero Radar vaciló por primera vez, con las patas delanteras plantadas en una losa de cemento disgregado y las patas traseras en la calle. Yo me detuve también, lo justo para recobrar el aliento. A mí tampoco me gusta, chica, pero tenemos que seguir, así que vamos. Vino. Avanzamos en zigzag entre las lápidas ladeadas. Empezaba a formarse una bruma vespertina por encima de la mala hierba y los cardos. Vi una verja de hierro forjado a unos 40 metros. Parecía demasiado alta para saltarla incluso si no hubiese ido acompañado de mi perra, pero había una cancela. Tropecé con una lápida y caí de bruces. Empecé a levantarme, pero de pronto me quedé inmóvil, sin dar crédito en un primer momento a lo que veía. Radar ladraba como loca. De la tierra asomaba una mano reseca a través de cuya piel desgarrada se veía el hueso amarillento. Se abría y se cerraba, agarrando y soltando pequeños puñados de tierra húmeda. Cuando veía esas cosas en las pelis de terror, me reía y silbaba junto con mis amigos y tomaba más palomitas de maíz. En ese momento no me reí, grité y la mano me oyó. Se volvió hacia mí como una puta antena parabólica y se cerró en torno al aire, cada vez más oscuro. Me levanté de un salto y apreté a correr. Radar corrió a mi lado, ladrando y gruñendo y mirando hacia atrás. Llegué a la cancela del cementerio. Estaba cerrada con llave. Retrocedí, bajé un hombro y la embestí tal como en otro tiempo embestía a los defensas del equipo rival. Se sacudió, pero no cedió. Los ladridos de Radar iban a más, eran ya casi aullidos como si también ella intentara gritar. Miré atrás y vi que salían más manos de la tierra, como flores fantasmagóricas con dedos en lugar de pétalos. Primero unas pocas, luego docenas, quizás centenares. Y ocurrió otra cosa, algo peor. Se oyeron los chirridos de goznes herrumbrosos. Las criptas iban a dejar salir a sus muertos. Recuerdo que pensé que castigar a los intrusos era una cosa comprensible, pero aquello era ridículo. Embestí de nuevo la cancela con todas mis fuerzas.
La cerradura se rompió, la cancela cedió y la atravesé tambaleándome, agitando los brazos en un intento de mantener el equilibrio. Cuando ya casi lo había conseguido, tropecé con algo, quizá un bordillo, y caí de rodillas. Alcé la vista y vi que estaba en la calle de los Gallien. Al levantarme, me escocían las rodillas y tenía el pantalón rasgado. Me volví hacia el cementerio. Nada nos perseguía, pero el saludo de despedida de aquellas manos ya era bastante malo. Pensé en la fuerza que se necesitaba para reventar la tapa de un ataúd y abrirse paso a través de la tierra. Que yo supiera, bien podía ser que en Empis no se tomaran la molestia de usar ataúdes. Quizá se contentaban con amortajar a sus muertos. La bruma terrestre había adquirido un resplandor azul, como si estuviera electrificada. ¡Corre!, grité a Radar. ¡Corre! Corrimos hacia la puerta. Corrimos hacia la salvación. 4. Habíamos salido a la calle mucho más allá de donde nos habíamos desviado para seguir las marcas del señor Bowditch, pero vi la puerta exterior en la creciente penumbra. Quizá estaba a más de 500 metros, quizá no tan lejos. Jadeaba y me pesaban las piernas. En parte se debía a que el pantalón se me había empapado de barro y agua al caer del pedestal, pero era sobre todo simple agotamiento. Había practicado deportes durante toda mi vida académica, pero había eludido el baloncesto, no solo porque no me caía bien el entrenador Harkness, sino también porque, dado mi tamaño y mi peso, lo cierto es que correr no era lo mío. Había una razón por la que jugaba en primera base durante la temporada de béisbol. Era la posición defensiva que requería menos velocidad. Tuve que aminorar. Pese a que la distancia hasta la puerta no parecía reducirse, era lo mínimo que podía hacer si no quería acabar con un calambre y verme obligado a parar. De pronto, Radar miró hacia atrás y se puso a lanzar de nuevo aquellos ladridos agudos de miedo. Al volverme, vi un grupo de luces azules brillantes que venían hacia nosotros desde el palacio. Tenían que ser los soldados de la noche. No perdí tiempo en tratar de convencerme de que no era así. Sencillamente, volví a apretar el paso. Tomaba y expulsaba el aire, cada aspiración y expiración más forzada que la anterior. El corazón me latía de un modo atronador. Puntos luminosos empezaron a palpitar ante mis ojos, expandiéndose y contrayéndose. Volví a mirar atrás y vi que las luces azules se acercaban y para entonces iban acompañadas de piernas. Eran hombres, cada uno rodeado por intensas auras azules. Aún no veía sus rostros y tampoco quería verlos. Di un traspié estúpidamente, mantuve el equilibrio y continué corriendo. Había oscurecido del todo, pero la puerta era de un tono gris más claro que el de la muralla y advertí que estaba más cerca. Pensé que si podía seguir corriendo teníamos una oportunidad. Empecé a sentir una punzada en el costado, al principio nada serio, pero iba a más. Me subía por las costillas y penetraba en la axila. Sentía en la frente el vaivén del cabello húmedo y embarrado. La mochila me golpeteaba la espalda todo un lastre. Me la quité y la dejé en un zarzal junto a un edificio con torretas flanqueado por postes a rayas rojas y blancas con mariposas de piedra en lo alto. Esas monarcas estaban intactas, probablemente porque a esa altura no eran accesibles sin escaleras de mano. Volví a tropezar, esta vez con una maraña de cables de trolebús caídos. Recobré el equilibrio y continué corriendo. Se acercaban. Pensé en el 45 del señor Bowditch, pero incluso si servía de algo contra aquellas apariciones, eran demasiadas. Entonces ocurrió algo extraordinario. De repente tuve la impresión de que mis pulmones eran más profundos y la punzada del costado desaparecía. Nunca había prolongado mis carreras tanto como para experimentar un segundo aliento, pero sí me había ocurrido alguna que otra vez en viajes largos en bicicleta, aunque sabía que no duraría, tampoco haría falta. La puerta estaba ya a apenas 100 metros.
Me arriesgué a lanzar otra mirada hacia atrás y vi que la resplandeciente tropa de soldados de la noche ya no ganaba terreno. Miré al frente y aceleré aún más, la cabeza atrás, los puños en movimiento, respirando más hondo que nunca. A lo largo de unos 30 metros incluso adelanté a radar. Enseguida me alcanzó y me miró. Ya no lucía en la cara la sonrisa de «¿A qué es divertido?». Tenía las orejas aplastadas contra el cráneo y en torno a sus iris castaños se veían unos anillos blancos. Parecía aterrorizada. Por fin la puerta. Aspiré hondo, por última vez, y grité: «¡Ábrete en nombre de Elía de los Galien!». La antigua maquinaria situada bajo la puerta cobró vida con un chirrido que enseguida dio paso a un retumbo grave. La puerta tembló y comenzó a deslizarse por el riel oculto, pero despacio, demasiado despacio, temí. ¿Podían salir de la ciudad los soldados de la noche si llegábamos a escabullirnos? Sospechaba que no, que sus intensas auras azules se apagarían y ellos se desmoronarían o se fundirían, como la bruja mala del oeste. 3 centímetros. 5. Vi una rendija minúscula del mundo exterior donde había lobos, pero no hombres azules resplandecientes ni manos putrefactas que asomaran de la tierra de un cementerio. Miré atrás y los vi realmente por primera vez. 20 o más hombres, de labios granates, del color de la sangre seca y rostros pálidos y apergaminados. Vestían pantalones holgados y camisas extrañamente parecidas a la ropa de faena del ejército. La luz azul brotaba de sus ojos, se derramaba hacia abajo y los envolvía. Sus facciones eran como las de los hombres corrientes, pero semitransparentes. Alcancé a entrever los cráneos debajo. Corrían a toda velocidad hacia nosotros, dejando a su paso pequeñas ascuas azules que se atenuaban y extinguían, pero creí que no llegarían a tiempo. Sería por muy poco, pero pensé que escaparíamos. 8 centímetros, 10, Dios, qué lentitud. Entonces se oyó el tañido de una antigua campana contra incendios. ¡Tolón, tolón, tolón! Y la cuadrilla de hombres, esqueletos azules, se dispersó. 10 o 12 a la izquierda y el resto a la derecha. Un vehículo eléctrico, similar a un carrito de golf enorme o a un autobús bajo, sin techo, se aproximaba a gran velocidad por la calle de los Galien. Delante, moviendo de un lado a otro una especie de timón, viajaba un hombre, uso la palabra tras pensarlo bien, cuyo cabello cano le caía a ambos lados de la horrenda cara semitransparente. Era flaco y alto. Otros se apiñaban detrás de él. Sus auras azules se superponían y se derramaban en el pavimento mojado como sangre extraña. El conductor apuntaba con el vehículo hacia mí, decidido a aplastarme contra la puerta. Después de todo, yo no lo conseguiría, pero mi perra sí. «Radar, ve con Claudia». No se movió. Se limitó a mirarme aterrorizada. «Ve, Radar, por Dios, ve». Había abandonado la mochila porque, empapada, pesaba mucho y me obligaba a avanzar despacio. El arma del señor Bowditch era otra cosa. No podía abatir con ella suficientes soldados de la noche para evitar que me atraparan, ni tenía intención de permitir que se apropiaran de ella. Me desprendí el cinturón con sus decorativos tachones y lo lancé a la oscuridad. Si querían el 45, tendrían que salir a buscarlo fuera de la ciudad. Luego di una palmada a Radar en los cuartos traseros con fuerza. La luz azul me envolvió. Sé que uno puede resignarse a la muerte, porque en aquel momento eso hice yo. «Ve con Claudia, ve con Dora, ve». Me lanzó una última mirada dolida, nunca la olvidaré. Y a continuación se escabulló a través de la brecha, cada vez más ancha. Algo me golpeó lo bastante fuerte para arrojarme contra la puerta todavía en movimiento, pero no tanto
como para aplastarme contra ella. Vi que el soldado de la noche de cabello cano saltaba por encima de su timón. Vi sus manos extendidas y los huesos de los dedos a través del sebo de su piel resplandeciente. Vi la sonrisa eterna de sus dientes y su mandíbula. Vi que de sus ojos manaba una horrenda fuerza reanimadora. La puerta ya se había abierto lo suficiente para mí. Esquivé los dedos de aquel ser, ya a punto de cerrarse, y rodé hacia la abertura. Durante un momento vi a Radar de pie en la oscuridad, donde terminaba la carretera del reino, mirando atrás, esperanzada. Me lancé hacia ella con la mano extendida. Entonces aquellos dedos aterradores se cerraron en torno a mi cuello. «Nada de eso, chaval», susurró el soldado de la noche, el no muerto. «Nada de eso, entero. Has venido a Lili sin invitación y aquí te quedarás». Se inclinó más hacia mí, un cráneo sonriente bajo la tensa gasa de piel pálida. Un esqueleto andante. Los otros empezaron a rodearme. Uno gritó una palabra, me pareció que decía Elimar, una combinación de Empis y Lilimar, pero ahora sé que no era eso. La puerta comenzó a cerrarse. La mano muerta apretó y me impidió respirar. «Ve, Radar, ve y ponte a salvo», pensé, y ya no supe nada más. Esta historia continuará. Los espero en el próximo capítulo.